Muy buenas al canal una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo cambió mi vida después de que me diesen el documento que acreditaba que soy superdotado. Que no me gusta decir el término diagnosticar, porque diagnosticar es para enfermedades o trastornos. Y la superdotación, pues, aunque a veces lo parezca, no es un trastorno, ¿no? Ni una enfermedad. Bueno, voy a hacerlo un poco cronológicamente, ¿no? ¿Cómo fue toda mi vida antes de saber que soy superdotado, ¿no? Yo esto lo supe con 28 años. En el 2019 lo supe, tengo 30 ahora. Y hasta los 28 no lo sabía. Y esto es muy importante, ¿no? Porque te condiciona muchísimo. Saber que eres superdotado con una edad temprana es un gran regalo de la vida. Yo durante la infancia, ya lo he explicado en algún otro vídeo, la primera vez que tuve conciencia de que podía ser especialmente inteligente, pues fue en la primaria, ¿no? Había aprendido a leer muy pronto y por tanto en la primaria no me hicieron seguir aprendiendo a leer, mientras que al resto de compañeros, menos a otra compañera, sí que le hicieron seguir aprendiendo a leer. Y ahí fue la primera vez en mi vida, yo tenía 6 años, que dije, pues parece que soy inteligente, ¿no? También, pues ¿cómo lo empecé a ver más? Pues porque era de los primeros también en acabar los ejercicios que nos daban en la escuela y demás. Esto lo he explicado en gran parte en el vídeo que tengo sobre mi experiencia en la escuela como superdotado, ¿no? Entonces tampoco me voy a profundizar en estos detalles. Estas fueron como las primeras manifestaciones que yo tuve de que podía ser más inteligente que los demás. Lo que pasa es que en ningún momento se me pasó por la cabeza que yo fuese superdotado o algo así, ¿no? Creo que ni conocía el término y el concepto. Aparte, a mí no se me da bien los cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, con las tablas de multiplicar me quedé un poco bloqueado. Y eso hizo también, yo creo, que tampoco me considerase tan inteligente, ¿no? Era como, bueno, pues parece que esto a mí no se me da muy bien. Luego he visto que las matemáticas me fascinan y de hecho, esto es bastante curioso, durante gran parte de mi vida he sentido un cierto rechazo por el aspecto más analítico, lógico y matemático de la realidad y de la mente. Es algo que a mí me producía como una especie de rechazo porque me hace sentir como si fuese una máquina, ¿sabes? Era un prejuicio un poco extraño el que yo tenía con este aspecto de la mente, ¿no? O sea, a mí no me gustaba, lo he ido asumiendo y asimilando, y eso ha tenido unas consecuencias que ahora comentaré, pero no me gustaba, por ejemplo, el aspecto cuantitativo de las cosas, o estadístico, o las cosas ordenadas perfectamente en unos métodos, en unos pasos. Todo eso a mí me producía como una especie de náusea, ¿no? Lo sentía como si estuviese yo encarrilado en esas ideas, como si yo estuviese encajonado en esas ideas, en esa forma de hacer, y por tanto sentía un rechazo por todo eso, ¿no? No me gustaba, por ejemplo, que se redujese un fenómeno de la realidad a solo su aspecto cuantitativo. Lo veía como una especie de farsa, una especie de negar una gran parte de esa realidad, ¿no? Porque al final los fenómenos no se reducen a lo cuantitativo, también tiene una parte muy importante cualitativa, ¿no? Entonces, en mí siempre había predominado mucho más las funciones mentales vinculadas al hemisferio derecho, ¿no? Emoción, fantasía, cuestionamiento, estas cosas son las que con las que yo me dominaba en el mundo, con las que yo me manejaba en la realidad. O sea, yo era una persona que le costaba mucho centrarse, por ejemplo, en detalles, aplicar métodos, aplicar todo este tipo de pensamiento más lógico-matemático. No me gustaba y además yo pensaba que era malo para eso, ¿no? Porque claro, si tú tienes un rechazo por algo, es difícil que tú desarrolles esa habilidad. Y a mí eso me ha pasado durante muchísimos años de mi vida, hasta hace unos pocos años. Yo no había desarrollado mi mente del todo porque tenía esa especie de bloqueo hacia la parte más lógico, matemática, metodológica. Empecé a desarrollar eso, a aceptar ese pensamiento ya con la lógica, yo creo. Cuando empecé a entrar con lógica en la carrera de filosofía, ahí empecé a aceptar más esta parte de la mente, esta parte más analítica, lógica, ¿no? Y empecé a descubrir para mi sorpresa que se me daba bien la lógica. Digo, anda, pues yo pensaba que estas cosas no se me daban bien, ¿no? Porque también las matemáticas cada vez me iban peor en la secundaria, ¿no? Cada vez le veía menos sentido
porque se explicaba de una manera muy superficial, sin explicarte nada, simplemente tú haz ejercicios y ya cállate y ya está, y no cuestiones. Entonces yo durante toda la academia no he tenido tampoco problemas, porque tampoco el nivel es muy elevado, ¿no? Aunque yo renunciara a esa parte de la mente más lógica, matemática y demás, pues tampoco eso me comportaba muchos problemas, ¿no? Salvo en matemáticas. Luego ya pasada a la universidad, filosofía, etcétera, empecé a despertar esa parte de la mente más analítica, cuantitativa, metodológica, mecánica, por así decir, ¿no? Esto más que nada lo digo por contar la anécdota y por si a alguien más le pasa, pues que deje de tener ese prejuicio, ¿no? Que a veces me da la sensación de que también hay gente que se le podría dar muy bien las matemáticas, por ejemplo, la lógica, etcétera, y tiene como un prejuicio contra todo eso, o porque le ha ido mal en la escuela, o por lo que sea, ¿no? Pero simplemente es otra parte de la mente, ¿no? Y yo creo que lo ideal es saber complementar esta parte con la parte más imaginativa, reflexiva, alternativa, cuestionadora, etcétera. Bueno, eso más en la parte académica mental, ¿no? En la parte social, antes de saber la detección, pues evidentemente siempre había un cierto sentimiento de inadecuación, un sentimiento fortísimo de desencajar en los sitios. Esto se me desarrolló mucho más a partir de los 18-19 años, ¿no? Porque hasta entonces no había desarrollado tanto la mente, tanto el aspecto cuestionador y demás, y por tanto me dejaba llevar un poco más por la sociedad y por la masa. Pero a partir de ahí entré en contacto, por ejemplo, con el anarquismo y con la filosofía. Una es una disciplina y otra es una ideología, pero tienen en común este factor cuestionador muy profundo, muy crítico, ¿no? Tanto el anarquismo como la filosofía se basan en gran medida en ser crítico. Piensa por ti mismo, ¿no? Crea tú tu propia realidad y tus propias teorías. Y fue ahí cuando empecé a desarrollar muchísimo más la mente y mucho más mi aspecto más crítico, incisivo, alternativo. Ahí me di cuenta realmente de que sí que destacaba mucho más con respecto a los demás. Ahí vi que realmente tenía una mente más viva con respecto a los demás, más incisiva, ¿no? Porque hasta entonces, como digo, yo no tenía tampoco intereses muy intelectuales, ¿no? Era simplemente, bueno, sí que me gustaba leer y escribir, por ejemplo, pero tenía como una especie de nebulosa mental, y como no me gustaba encima esta parte de la mente más atenta, más cuadrada, más lógica, pues yo vivía como una especie de nube donde no me fijaba en los detalles de nada, en nada, ¿no? Yo iba como un poco ahí, pues prestaba atención a muy pocas cosas y no había desarrollado en absoluto mi pensamiento lateral, porque el sistema educativo no fomenta eso en absoluto, la sociedad no fomenta eso, y yo no conocía ese potencial mío. Entonces entré en la carrera de filosofía y ahí empecé a desarrollar mucho más mi mente, todos estos potenciales latentes que tenía yo, y ahí empecé a ver, se me da muy fácil crear teorías, por ejemplo. Tengo ideas sobre cada tema de la filosofía. Yo recuerdo pasarme tardes enteras simplemente pensando, o sea, llegaba de la carrera, llegaba a mi habitación, me tumbaba en la cama y me pasaba toda la tarde simplemente pensando, así horas, ¿no? Reflexionando sobre mis propias teorías, ¿no? Y ahí descubrí el placer de la mente y de lo intelectual realmente, ¿no? Los compañeros me veían como una especie de arrogante soberbio, simplemente por cuestionar a otros filósofos y pensar por mí mismo, ¿no? Yo digo, yo no es que sea soberbio, simplemente es que tengo un afán, tengo una ilusión de crear mis propias teorías, no ser un reproductor, ¿no? Ahí, como digo, empecé a sentir mucho más, cada vez más alejado de los demás. Encima no era solo un aspecto mental, sino también ideológico y social, ¿no? Por el aspecto anarquista. Me volví un poco fanático del anarquismo, era súper fanático. Esto también es algo propio de la superdotación, ¿no? Coger ideas y convertirse y obsesionarse con eso, ¿no? Entonces cada vez estaba, como digo, cada vez más alejado. Y luego, pues a nivel emocional también cada vez me sentía más alejado, ¿no? Sentía que era como desbordante para los demás. Sentía que yo era demasiado. Pero en el mal sentido, ¿no? No en el buen sentido, sino en el mal sentido de decir, es que siento que desbordo, mis emociones veo que son mucho más intensas que los demás. Y yo eso me hacía sentir mal, ¿sabes? Me hacía sentir como erróneo, equivocado, ¿no? O hablaba con gente y veía que no se cuestionaban nada, que no buscaban nada más allá de lo ya dado inmediato,
Y eso también me hacía sentir raro. Y digo, pero ¿por qué no se cuestionan las cosas? ¿Por qué obedecen tan ciegamente? Es que no hace falta tampoco tener una inteligencia superior. Por lo menos piensa por ti mismo, ¿no? No sé cómo llamar a este sentimiento. Supongo que muchos de vosotros, si sois superdotados, también lo habéis tenido, ¿no? Este sentimiento de... no sé quién soy realmente, no acabo de encajar, pero tampoco era consciente de por qué. No acababa de saber cuál era la causa de eso, ¿no? Entonces todo eso está como a un nivel un poco inconsciente también. Además, claro, la superdotación suele venir acompañada de alta sensibilidad y alta empatía. Claro, cada vez más lejos de los demás me sentía. Digo, tengo unos valores quizá más refinados que los demás, o más elevados o más amplios. Veo que la gente no le importa al prójimo, no empatiza, no se cuestiona nada, no le interesa lo intelectual, no le interesa nada lo político, no le interesa pensar por sí mismos. Siento que yo quiero profundizar con los demás y no puedo, ¿no? Y yo me sentía, realmente tenía baja autoestima también, ¿no? Por sentirme totalmente ajeno, una especie de marginado de la sociedad, una especie de paria, y piensas que el error eres tú, porque no conoces, por ejemplo, la superdotación, no conoces la alta sensibilidad, las personas PAS, ¿no? No conoces estas condiciones, no se conoce casi las condiciones neurodiversas. Entonces, si no las conoces, lo más probable es que te vayas a sentir inadecuado, erróneo, equivocado, etcétera, ¿no? Siempre hay como una lucha interna de decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué soy tan distinto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Debería volverme como los demás? No, yo soy incapaz de volverme como los demás. No voy a rebajar mis valores porque vivamos una sociedad egoísta. No voy a dejar de ser empático y solidario y buscar un mundo mejor para todos, ¿no? No voy a dejar de ser cuestionador. No voy a pasar a ser un mero robot, un zombie. No lo voy a hacer. Me da igual la distancia que haya con los demás, la soledad que eso comporte. Porque para mí más importante es estar alineado con mis valores y mi forma de ser, no encajar en una sociedad, en una masa en la que nunca voy a encajar de todos modos. Entonces, ya llegó el día en que entré en contacto con el tema de la superdotación, que yo tenía una idea totalmente equivocada, ¿no? Como una especie de genios, perfectos dioses, a los Sheldon casi, ¿no? El típico así muy mental, muy racional, y claro, yo no me veía nada reflejado en eso, ¿no? Yo no me parezco en nada al prototipo Sheldon. Y como digo, yo creo que hay dos tipos de superdotado, uno más emocional y otro más racional. Y por lo tanto, yo como soy más del tipo emocional, que es un tipo superdotado mucho más oculto, mucho más desconocido, pues yo no me sentía reflejado con la superdotación. Nunca me había sentido reflejado en eso, ¿no? Entonces entré en contacto con este tema en Quora, que es una red social de preguntas y respuestas. Os recomiendo que entréis, aunque hay mucho cientificista también. Yo sigo con mi cruzada anticientificista. Y ahí pues es una red social de preguntas y respuestas simplemente, ¿no? Tú lanzas preguntas de cualquier tema y la persona que quiere responder pues te responde, ¿no? Y ahí pues unos temas estrella, unos temas de obsesión de Quora es la superdotación. Otros el narcisismo. Pero a mí me vino bien eso, ¿no? En los dos sentidos, porque superdotados suelen ser víctimas muchas veces de los narcisistas. También quiero sacar temas sobre el narcisismo, la manipulación, etc. Y ahí pues entré en contacto con Quora y luego me empecé a informar más, ¿no? Dije, a lo mejor yo sí que lo soy superdotado, ¿no? Aunque no me acabo de ver reflejado en eso, identificado, quién sabe, ¿no? Voy a informarme. Fui a YouTube y empecé a ver vídeos principalmente de APT Science, que es un canal de superdotación, os lo recomiendo que lo miréis, también Eva, de la cabeza de Eva, y empecé a ver que encajaba, y me iban comentando cosas, evidentemente hay cosas con las que no te sientes identificadas, pero con la mayoría sí, ¿no? Y digo, pues a lo mejor sí que soy superdotado, ¿no? Claro, al principio tú dices, yo no me voy aquí a creer en el superdotado porque piensas que es como una especie de que te estás tú como propasando que te estás flipando, ¿no? Claro, yo digo, bueno, no sé, voy a informarme más aún, ¿no? Luego leí el libro de Demasiado inteligente para ser feliz y ahí acabé de casi confirmarlo, ¿no? Interiormente dije, sí, es que me siento muy reflejado con la mayor parte de los rasgos que está comentando esta persona, y además ahí se me rompió el mito del típico superdotado Sheldon, y ahí pues ya tomé la decisión de ir a un centro especializado privado. Creo que no sabía que por la pública también te lo puedes hacer las pruebas, pero bueno, luego he hablado con otras personas superdotadas y me han hablado bastante mal de cómo se detecta en la pública.
Y bueno, fui a un centro especializado en Barcelona, Hemisferi se llama, y ahí me hicieron las pruebas y me dijeron que sí, ¿no? Primero te hacen una entrevista, bueno, la chica, no me acuerdo el nombre, la psicóloga, me hizo una entrevista primero y luego ya me hizo las pruebas en 2 días, en 2 sesiones separadas. Y me dijo el resultado, ¿no? Me dijo, pues sí, sí que lo eres, tienes altas capacidades y además superdotación. Yo salí en shock, yo salí de la consulta en shock, aunque tú ya lo sospeches. Cuando te dan esta prueba, que aunque no sea objetiva total, tiene la apariencia de la objetividad, ¿no? Porque te dice, te hemos hecho unas pruebas, esta es la cifra, toma, sí que lo eres, ¿no? Entonces, yo salí de ahí de la consulta totalmente en shock, ¿no? O sea, tuve como una crisis existencial y de identidad, que yo creo que le pasa a todos los superdotadores que han hecho las pruebas, ¿no? Porque de golpe adquieres una nueva identidad, pasas a saber mucho de ti, pasas a ponerle un nombre a toda esa sensación sin nombre, inconsciente, nebulosa de no encajo, no acabo de saber por qué, y de golpe te dan un nombre claro para eso, te dicen todo eso es por esto, por la superdotación. Y claro, a partir de ahí pues tu vida cambia totalmente. Es que es un antes y un después totalmente radical, ¿no? Al menos en mi caso. Ahí empecé a aceptarme mucho más, a entender por qué esta distancia con respecto a los demás, esta diferencia con respecto a los demás. Empecé a aceptarme, a amarme mucho más, porque empecé a entender que no era un error, no había nada inadecuado en mí. Simplemente formo parte de un grupo de personas con neurodiversidad, con una configuración mental distinta de la mayoría. Y a partir de ahí, pues como digo, tu vida cambia, ¿no? Tu vida cambia porque todo tiene una explicación ya, ¿no? Al principio puede pasar que te aferres ya demasiado a esa etiqueta, ¿no? Te aferras mucho. A lo mejor puedes pasar incluso por etapas de soberbia, ¿no? De decir, ahora soy superdotado, me lo han dicho, me lo han detectado, y puedes pasar por esa época de soberbia que yo creo que muchos superdotados han pasado por ahí, ¿no? Otros no salen de ahí nunca y pasas por etapas, evidentemente, ¿no? O sea, después de cualquier hecho así profundo que te cambie va a haber unas etapas, ¿no? Y está pues esta etapa, el shock, está también la etapa de la soberbia, como digo, la etapa de la negación, de decir, tengo las pruebas, me lo han detectado, pero a lo mejor dudas. Hay épocas que dudas, que dices, es que sigo sin creérmelo a veces, ¿no? Sigo sin creerme de todo este diagnóstico. O te parece extraño, ¿no? O sea, sigue pareciéndote algo ajeno. Aunque hayas visto ya por activa y por pasiva que encajas con eso, siempre hay momentos de duda, ¿no? También esto pasa mucho cuando te relacionas con otros superdotados y ves que evidentemente tienen cosas distintas a ti. Pero es que también será al revés, también tú tendrás cosas que ellos no, ¿no? Evidentemente ser superdotado no es una configuración mental fija y que todos los superdotados son idénticos, no somos copias unos de otros, ¿no? Tenemos unas bases en común, pero tampoco te preocupes si no encajas en todo y no eres como en todo como los otros superdotados. Como ya digo, hay 2 tipos además, ¿no? 2 tipos muy grandes de superdotados, y si tú formas parte de uno y te relacionas con el otro, vas a decir, yo no soy de este grupo, o sea, yo no soy superdotado porque es que no me siento nada identificado con este grupo, ¿no? Porque hay un grupo que es muy emocional, muy imaginativo, tiende por ejemplo al arte, a la sensibilidad, etcétera, y hay otro que es mucho más frío, un grupo de superdotados que es más frío, más racional, menos sensible emocionalmente, y es otro tipo de configuración, ¿no? En fin, como digo, dejas de luchar contra la sociedad y contra ti mismo, sobre todo. Eso es lo importante, ¿no? No luchar contra ti mismo. Dejas de intentar encajar y convencer a los demás de que sean como tú o de que vean la vida como tú. No van a ver nunca la vida como tú. Tienen una forma de ser totalmente distinta a ti, nunca van a ser como tú. Y tú tampoco vas a ser nunca como ellos. Entonces no hay que buscar la unificación, porque es imposible. Lo que hay que buscar, yo creo, es la convivencia y el respeto mutuo, ¿no? Yo sé que tú eres así, yo soy distinto, nos respetamos mutuamente y punto, ¿no? No intentar que un grupo reduzca su identidad, su forma de ser, o la menosprecie o la rechace. Simplemente convivir dentro de toda esta diversidad que hay en la humanidad en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo no luchar contra ti mismo, insisto, ¿no? No luches contra ti mismo, no intentes forzarte a ser alguien que no eres. Eso es para mí lo fundamental de conocer la superdotación.
el abandono de la lucha interna, alcanzas la paz mental, ¿no? Dejas de estar siempre intentando cambiarte a ti mismo, tu personalidad, para encajar, ¿no? No, es que tengo que ser más así, menos así. No, tú sé como tú eres y punto. Y si eso comporta diferencias con los demás, es su problema, no el tuyo. Si eso comporta más soledad, no es tu problema. Sé tú mismo. Al final acabas ganando siendo tú mismo. Aunque haya menos gente a tu alrededor, sales ganando porque tú estás más feliz y más satisfecho contigo mismo, que eso es lo que importa. La felicidad no te la van a dar los demás, te la vas a dar tú. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo bastante personal, pero me lo habéis preguntado varias personas. Y pues bueno, me ha parecido interesante también por si os veis reflejados y eso os ayuda a vosotros a veros a vosotros mismos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like, tus comentarios sobre tu antes y después, o si estás ahí en esas dos aguas y quieres aclararlo y demás. Tengo un grupo de Telegram sobre superdotados, podéis entrar, estáis invitadísimos. Suscríbete al canal, dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.